Estamos haciendo una prueba con con la computadora y estamos dudando si ya está transmitiendo o no. Ahora sí, muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más conectados con todos ustedes, pero sobre todo tratando de conectarlos a ustedes con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. La paz del Señor esté con ustedes, mis hermanos y familia querida eh, que está sintonizándonos en este momento. Pues el último sábado les pedimos que compartieran de qué lugares nos estaban escuchando y nos puso muy feliz saber que nos escuchan desde nuestra linda tierra, El Salvador. Así es que saludos allá, especialmente a mi familia, a la familia de mi esposo, a todos los hermanos que también se encuentran en Cedelia, a nuestros hermanos de preciosa sangre, lo que es renovación y también los que pertenecen a esta parroquia, nuestra parroquia de San Vicente de Paúl, así también a los hermanos que están en La Monte. Saluditos hasta allá, los hermanos que también nos sintonizan de Camdenton, de Kansas City, de Overland Park, de nuestra querida comunidad hermana de Marshall, de Emporia y muchos saludos hasta Nueva York. Allá tenemos también familia querida que nos sintoniza, que nos escucha. A los hermanos también de Neosho, Missouri. Estamos muy felices de que nos puedan escuchar hasta allá. También tenemos familia que nos sintoniza en Nueva York, creo que ya lo había mencionado, pero también en Florida, mi querida hermana Emma Umaña, y por supuesto a, a toda nuestra familia, no solamente de sangre, así como lo es mi querida hermana Julia Umaña, que está allá en El Salvador, y mis sobrinas también, sino que también a la familia, a la querida familia de fe, nuestra familia que amamos tanto y que también por ustedes estamos aquí, por ustedes nos preparamos y apartamos este momento donde podamos compartir nuestra fe, donde podemos darnos ánimos. Ustedes nos animan a nosotros con su presencia, sabiendo que están atentos a escuchar la palabra de Dios y nosotros también pues les transmitimos a ustedes lo que Dios nos ha dado, porque no nos podemos quedar con nada, tenemos que también transmitirlo a nuestra querida comunidad, al mundo entero en este caso. Claro que sí, ese es el propósito de podernos conectar con todos ustedes, hacer esta transmisión. Saludos a todos. Roberto desde Houston, saludos a la familia, que Dios los bendiga. Para los que se acaban de conectar, vamos a dar un tema ahora de apologética. Vamos a tratar de hacerlo de una manera desde el punto de vista explicativa, pero evangelizadora. Queremos darle gracias a Dios en primer lugar para poder iniciar este tema en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te queremos dar gracias por todas las bendiciones recibidas, por el regalo más grande que es tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque vino al mundo a entregar la vida por nosotros, por el regalo del Espíritu Santo que llegó a la iglesia en un Pentecostés y que también nosotros nos estamos preparando en este tiempo para poder celebrar el Pentecostés. En estos tiempos, Señor, difíciles para algunos, en estos tiempos de cambio, en estos tiempos de incertidumbre, aún así, el cristiano te debe de honrar. El que te ama, Señor, te debe de dar gracias, te debe de bendecir, te debe de alabar en las buenas y en las malas. Te damos gracias, Padre bueno, por tu bondad, por todo lo bueno que hemos recibido, por esos alimentos que has puesto en nuestra mesa, por el techo que tenemos. Te pedimos, Espíritu Santo, que te hagas presente durante estos minutos que vamos a estar compartiendo la Santa Palabra. Te pedimos que te hagas presente en nosotros y que sea Dios mismo hablando a través del que explica,
la Sagrada Escritura y que sea tu Santo Espíritu el que se mueva en todos aquellos que nos escuchan, que hasta allá donde está cada uno de nuestros hermanos, cada uno de nuestros familiares, que hasta allá tu Santo Espíritu llegue, que los visite, que los anime y que vuelva a encender la llama de la fe, que le reanime. Oh Santo Espíritu de Dios, oh Padre bueno, todo esto te lo pedimos en el nombre amoroso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pues aquí estamos queriendo discernir el mensaje de Dios para que podamos conocer más de su palabra, conocer más de sus santas escrituras, conocer más del Dios mismo, porque el viernes pasado escuchamos el tema que compartió mi esposa, un tema de fortalecimiento, un tema que nos da esperanza, un tema que nos ayuda a reflexionar de cómo está mi vida ante Dios y ante los demás, aquellos que me rodean, porque el testimonio de vida es el mejor evangelizador más que las palabras que podamos nosotros usar al querer conquistar para Dios un corazón. En esta ocasión vamos a compartir, vamos a sacarle el jugo a la bendita palabra de Dios para tratar de explicar. Este tema se llama ¿Quién fundó mi iglesia? Hablo de la mía, de mi iglesia católica a la cual yo pertenezco, y de esa manera vamos a ir descubriendo si donde yo estoy es el lugar que Jesucristo quiso para que yo creciera en mi fe. Y vamos a aprender, yo estoy muy emocionado porque vamos a aprender cosas nuevas, vamos a aprender cosas que tal vez no sabíamos, que tal vez desconocíamos y que las hemos escuchado a través de la Escritura, textos bíblicos que hemos escuchado, pero que no les habíamos puesto la atención suficiente para poder sondear paso a paso cada versículo y poder entender de una manera más amplia el concepto bíblico de la recta interpretación de las Sagradas Escrituras. Para empezar, yo quiero que quede claro qué es iglesia según nuestra lengua, según nuestro idioma, que es el español. Iglesia, según la Real Academia Española, es congregación de los fieles en virtud del bautismo, fieles cristianos en virtud del bautismo. Y aún la academia, creo que agarrado de la mano de lo que es la misma palabra de Dios, nos está dando conceptos muy básicos que nosotros debemos de considerar grandemente. Dice que es congregación de los fieles. Habla de un grupo que se congrega, pero habla también de fidelidad. Cristianos fieles en virtud del bautismo. Significa que para ser miembro de esa iglesia de Jesucristo, debemos de estar bautizados. Ese es un punto muy importante, porque Jesús nos viene a enseñar y le indica, le dice, les exige y los envía a los apóstoles con una finalidad que vamos a ver más adelante, y es evangelizar y bautizar. Y es lo que nosotros debemos de entender para poder seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo sin temor a equivocarnos. Iglesia es la congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo. Lo dice la Real Academia Española. ¿Fundó Jesús una iglesia? Claro que sí. Y lo vamos a descubrir a través de la palabra de Dios. Porque yo he escuchado personas que dicen que la iglesia no es importante.
Otros dicen que Jesucristo no vino a fundar iglesia y que da lo mismo estar en una y en otra. Y ahí el gran problema, que tenemos más de 43,000 iglesias distintas, todas diciendo que profesan una sola verdad, una sola fe, cosa que no es totalmente cierto, porque hay más de 43,000. ¿Sabe que yo me tomé el tiempo de buscar en Google iglesias cristianas en Sedalia, Missouri? Sedalia, Missouri es como un pueblo, es una ciudad pequeña. Y me llevé la sorpresa de que solo en este pueblo, solo en esta pequeña ciudad, hay 45 iglesias distintas, más la iglesia católica. Y yo me preguntaba, ¿por qué estas 45 congregaciones no profesan la misma fe si usamos todos la misma Biblia, la misma escritura, con versiones distintas? Por ejemplo, yo tengo acá conmigo la latinoamericana, pero de lo que yo voy a compartir con ustedes es extraído de la Reina Valera, versión del año 2015, para podernos entender de una manera diferente a cómo traduce textualmente la Biblia latinoamericana que yo tengo. Entonces yo me preguntaba, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el cual se fundan distintas iglesias profesando una misma verdad, predicando a un mismo Jesucristo, pero de maneras distintas? Tuve la oportunidad de realizar de cierta manera, no fue un debate, sino un compartir con una hermana de otra religión respecto al bautismo. Y yo le expresaba lo que mi iglesia profesa a través del bautismo, y ella me compartía la manera de cómo a ellos les han enseñado el bautismo. Pero resulta que otra persona con la que también estuve comentando el punto de vista de esta hermana, esta otra persona me daba un concepto diferente al que me daba esta otra hermana, que era de otra congregación, y el hermano de una congregación distinta. Él es bautista, por él sí sé, porque con él convivimos personalmente. Entonces, de cierta manera era como para mí una preocupación. El hermano seguro de tener la verdad, la hermana segura de tener la verdad, y por supuesto, José seguro también de profesar la verdad. Tres con Biblias, tal vez versiones distintas, pero al fin y al cabo, la misma Biblia, el mismo bautismo y hablando del mismo Jesús. Entonces, vamos a aprender cosas interesantes en esta tarde y vamos a escrutar las escrituras. Muy bien, Jesús sí fundó una iglesia. Muchos dicen que la iglesia no importa. Eso yo creo que es una estrategia para hacerle creer al católico que la iglesia no es importante. Pero luego viene la pregunta que yo mismo me hice. Bueno, si dicen que da lo mismo estar en una iglesia y en la otra, porque es un mismo Dios, porque es un mismo Jesucristo, entonces ¿por qué no se vienen a nuestra iglesia católica? ¿Por qué no nos juntamos todos en una misma congregación y adoramos y bendecimos al mismo Dios? Y ahí entran otros elementos que o destruyen o construyen de acuerdo al concepto o a la ideología que le han enseñado a hermanos de distintas congregaciones. Y no vamos a entrar en ese detalle, pero sin embargo es bueno pensar en los pro y en los contra. Para mí, yo creo que es una estrategia. ¿Por qué razón? Porque si la iglesia no es importante, entonces ¿por qué se preocupan por evangelizarme para convencerme de llevarme a sus iglesias?
Entonces, sí es importante la iglesia. Si no, haríamos lo que estamos haciendo ahorita, gracias al coronavirus, evangelizando a través de estos medios, a través de esta plataforma, porque no sería necesario congregarnos con los demás. Entonces, logramos entender que es una falsedad. La iglesia es importante. Por eso Jesús viene y la funda, porque para Jesús la iglesia, antes de venir Él, ya era importante. Después de Él, es importante, y vamos a darnos cuenta cómo forma Jesús su iglesia, con quiénes la forma Jesús y cuáles son las orientaciones que Jesús les da, la orden que Él les da y la estructura a seguir de esa iglesia de Jesucristo. Otros dicen que la iglesia nos salva. Entonces, ¿para qué tener iglesia? ¿Para qué reunirnos? Porque es importante la iglesia, porque yo creo que así como la universidad, así como la escuela, es el medio que Jesucristo dejó para instrucción nuestra, poder entender su profecía, que es la palabra de Dios, y de tal manera comportarnos imitando la vida de Jesucristo. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es el estilo de vida que Jesús nos mostró. Por eso dejó una estructura establecida para poder aprender gracias a todas esas directrices que el mismo Jesús dejó y que los apóstoles continuaron realizando. Entonces, mis queridos amigos, no es lo mismo estar en una iglesia que estar en la otra, porque si fuera lo mismo, pues todos nos sentáramos y nos reuniéramos a rezar el Santo Rosario y no habría ningún problema, o todos fuéramos a misa y no hubiera ningún problema. Pero existen situaciones distintas porque existe la teología católica, pero existe la teología también, que es la que utilizan las personas, los hermanos, los amigos, familiares, que son también de otras iglesias, claro, no católicas. Yo tengo primos que son pastores, tengo un tío que es pastor asociado, tengo familiares que son, y amigos que quiero mucho, que son de otra iglesia, y yo creo que Dios nos ha permitido poder explicar o podernos conectar para poder entender también cómo la Iglesia Católica digiere la palabra de Dios para poder entender los conceptos distintos también. Muy bien. Dicen también que la Iglesia somos todos. Si la Iglesia fuéramos todos, eso significaría que cada quien es su propia iglesia y que no necesitamos de otros. Resultaría que si fuese eso la verdad, si yo soy la iglesia, entonces si yo me muero, se acaba la iglesia. Es un concepto errado. Lo correcto es que yo soy parte de esa iglesia. Es saber que soy parte de esa estructura que Jesucristo dejó. Por lo tanto, si yo muero, la iglesia continúa. ¿Se acuerdan ustedes que dijo a Pedro, Mateo 16, 18, y las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia que él dejó fundada? Entonces, es importante conocer la Sagrada Escritura, pero también la recta interpretación. Porque cuando se da la libre interpretación es cuando cada uno de nosotros interpretamos las Sagradas Escrituras a nuestro propio criterio, a nuestra propia manera de pensar. Porque yo puedo escudriñar un texto, leerlo, meditarlo y explicarlo desde mi punto de vista. La Iglesia Católica cuida mucho esa situación. Solamente dése cuenta usted que para yo poder estar compartiendo con ustedes
estos temas con mi esposa cada sábado, nuestro sacerdote sabe que lo estamos haciendo, sabe que es en nombre de nuestra Iglesia Católica y lo estamos haciendo como familia para que nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestra renovación carismática no se quede al azar, sino que siempre se esté alimentando de la palabra de Dios a través de las predicaciones. Entonces, ellos tienen que autorizarnos a nosotros. Si el sacerdote me llama y me dice, ya no puedes seguir predicando a través de Facebook o a través de cualquier medio, red social, por obediencia y por amor a nuestra iglesia, yo debo sentarme, debo callarme y debo de cerrar mi computadora y no hacerlo. Preguntarle después a él cuál fue la razón para poder entender cuál fue el error que yo cometí. Espero no cometer un error para que no me vayan a prohibir, pero en nombre de nuestra Santa Iglesia Católica estoy compartiendo con ustedes gracias a que Dios me lo permite. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo es que Jesús inicia una iglesia. Si usted tiene su Biblia, abra por favor el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 13. Marcos 3, 13. Aquí el mismo Jesús es que empieza a formar su propia iglesia. Mi iglesia, dice Jesús. Y vamos a irnos deteniendo en diferentes momentos para ir explicando este texto bíblico. Dice así: después Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso. Mira qué hermoso. Habiendo tanta gente, Jesús llamó a los que él quiso. Y dice que esos, a los que él eligió, vinieron a él. Jesús constituyó 12 personas, 12 hombres. No sé por qué razón no quiso mujeres, pero según la historia es porque el hombre es el que tenía total autoridad en la cultura judía y como él es judío, pues es la razón por la cual la mujer no era valorada tanto como ahora nosotros valoramos a las mujeres. Entonces, esa es una manera de interpretar la escritura según la tradición de la iglesia, según lo que la iglesia ha estudiado a través de la cultura judía. Y dice que constituyó a 12. ¿Por qué 12? ¿Y por qué hombres? 12, porque él viene a instituir el cristianismo en un pueblo judío, donde los judíos solamente conocían la ley mosaica, el Pentateuco. ¿Qué era el Pentateuco? Lo que Dios Padre le dijo a Moisés: escribe esto, el deuterocanónico, esto y esto, Deuteronomio, perdón. Entonces, las 12 tribus de Israel vienen a ser sustituidas de cierta manera, representadas por los 12 apóstoles, para que pudieran entender que Jesús no vino, él mismo lo dijo, a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, a darle solidez, a darle un giro de 360 grados en el amor, en la salvación. Constituyó a 12 porque le interesaba a Jesús que pudiera entender el pueblo judío esa transición que él les estaba presentando a través de el inicio de esa iglesia con estos 12 discípulos de Jesucristo, a los cuales después llama apóstoles. Y es aquí precisamente donde inicia la iglesia de Jesucristo, cuando él los llama. Después Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso, y estos vinieron a él. Algunos dicen que son el verdadero cristianismo porque nacen el día de Pentecostés. No, el día de Pentecostés, ahí esa iglesia se fortalece, esa iglesia que ya existía.
esa iglesia que ya estaba caminando con Jesús. De hecho, ya habían pasado 3 años de aprendizaje. La iglesia ya estaba. Pero en ese día de Pentecostés lo que sucede es que viene la fuerza, aquella promesa de Dios hacia ellos y les da ese valor, esa valentía de proclamar sin miedo alguno, a pesar de que muchos, bueno, todos murieron por profesar el evangelio de Jesucristo. Entonces es ahí donde el Espíritu Santo viene y da el don de lenguas y les da esa fortaleza, y se levanta Pedro, predica, se convierten 3,000 personas, se hacen bautizar para pertenecer a esa iglesia, y es ahí donde se enciende esa fortaleza espiritual para llevar el mensaje de salvación, porque acuérdense que antes de Pentecostés les temblaban las quijadas, estaban asustados, tenían miedo a que los fueran a matar. Entonces, en Pentecostés viene el Espíritu Santo, los llena de fuerza y con alegría dan su vida por el Evangelio de Jesucristo. Esa iglesia es la iglesia la cual a mí me ha enseñado a caminar en fe. No pueden ser estos que a mí me dijeron que nacieron el día de Pentecostés. No pueden ser ellos los verdaderos cristianos. Le voy a decir por qué. Porque hay un detalle en esos cristianos que estaban reunidos en Pentecostés. Dice la palabra de Dios en Hechos 1:12 que ellos perseveraban. Mire, lo vamos a leer. Entonces volvieron a Jerusalén. Hechos capítulo 1, versículo 12. Búsquelo en su Biblia para que vaya conmigo en la lectura, para que no vaya a creer de que estoy inventando. Hechos capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino como de 1 kilómetro. Y cuando entraron, subieron al aposento alto donde se alojaban Pedro. Mire, ahí los menciona para que vea quién es esa iglesia. Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón el celote, y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración junto con las mujeres, varias mujeres. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este detalle es muy importante, porque la iglesia de Jesucristo, esa iglesia que Jesucristo llamó, tiene que ir de la mano con los apóstoles, pero también con una mujer que fue muy especial para Jesucristo y sigue siendo especial para nosotros los católicos. De todas las mujeres, habla en plural, generaliza, pero cuando es la madre de Jesús, menciona quién era esa mujer. Muy probablemente ahí estaba María Cleofás, María Magdalena, ahí pudieron haber estado aquella mujer que ungió los pies de Jesús, la del perfume, todas esas probablemente estaban ahí, pero no menciona el nombre, porque al escritor sagrado le interesa que nosotros entendamos que María está de manera especial acompañando a los apóstoles. Esa iglesia que Jesucristo forma, funda, va de la mano con María. No la abandona, no la rechaza, no la critica, la recibe porque es la madre del Salvador. Yo me imagino hasta a María en momentos difíciles aconsejando a Pedro. Ya ve que era medio extrovertido Pedro, cortó la oreja, lo traicionó, lloró amargamente. Ese hombre tenía temperamento. Me imagino yo a María: hey, Pedrito, tranquilo, tranquilo, mira, las cosas son así. Jesús quiso decir, como la consejera de la comunidad.
Oye, ¿y quién no iba a conocer tan perfectamente a Jesús? Nadie más que la madre. Hay un detalle en el cual quiero hacer también un paréntesis yo. La sangre de Cristo nos limpia, nos lava, nos borra el pecado y nos da salvación. Amén. ¿De dónde tomó biológicamente esa sangre Jesucristo? ¿Sabe qué? Un día desperté pensando en eso y lo único que podemos pensar sin lugar a dudas es que es de Jesús. En su condición humana extrajo todo el ADN de la Virgen María. Por lo tanto, esa sangre derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados tiene que ser también propiedad de la Virgen María. Amén. Es así. Yo no le doy vuelta. Una vez escuché en una radio diciendo todo lo contrario a lo que yo les acabo de explicar. Decían que no, porque Dios tiene todo el poder de no pertenecer el gen o el ADN de María porque Él era Dios. Ideologías distintas. Y para eso estamos aquí, para aprender lo que nuestra Iglesia Católica a nosotros nos enseña y poder enriquecernos a través de las Sagradas Escrituras. Dice después Hechos 1 del versículo 12 en adelante, después que dice María, la madre de Jesús, con los hermanos de él, a quienes nombró apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Mire qué hermoso esto. Los nombra apóstoles para que estén con él y para enviarlos a predicar. Jesús los envía a predicar. No se enviaron solos. Dentro de nuestra iglesia existe una jerarquía, pero también existe algo que nosotros le llamamos sucesión apostólica. Jesús en Juan capítulo 20, versículo 21, nos muestra la autoridad que les da a los apóstoles. Reciban el Espíritu Santo, sopla sobre ellos y les da potestad, les da poder, les da autoridad. Pero también les hace un envío, y eso lo vamos a ver más adelante. Les hace un envío autoritario y les da poder. A eso se le llama en nuestra iglesia sucesión apostólica. Por eso tenemos más de 366 papas que han ido sustituyendo al que va muriendo. Ese es nuestro líder eclesial. Esa es nuestra máxima autoridad dentro de la jerarquía católica, porque Jesucristo lo estableció de esa manera y vamos a ver un poquito referente a eso. Sin embargo, esto es tan extenso que creo que no vamos a lograr terminar el tema, pero podemos hacer una segunda parte de este tema si ustedes lo solicitan a través de los textos. Algo que quiero aclarar también es que yo no voy a estar contestando todos los textos porque estaba mirando el video pasado y lo vieron ya más de 1000 personas. Claro, no todos escribieron algo, pero si yo me pongo a escribirles a todos, gracias, Dios les bendiga, etcétera, mejor lo hago de una vez. Que Dios los bendiga, gracias por sus comentarios y gracias por estar conectados con nosotros y sobre todo conectados con Dios a través de esta plataforma. Muy bien. Entonces decía que los envió a predicar. Hay un envío que se le hace en la iglesia. Yo no puedo ponerme a predicar solo. Yo necesito, como laico, autorización de mi sacerdote, del diácono, que con él estuve hablando el martes también y le estaba diciendo de lo que iba a platicar el día de hoy para estar todos conectados como iglesia. No es de que yo desperté y que en un sueño Dios me dijo y ahora ya predico. No, hay que prepararse. Jesús preparó 3 años a los apóstoles y después los envió. Y de igual manera tenemos que hacer nosotros. Y esta es una manera también de seguir aprendiendo de Dios, de seguirnos preparando para llevar el mensaje de Dios a las naciones, porque me da mucho gusto saber de que hay personas de muchos lugares, de otros países,
que nos escriben y que dicen estoy en tal lugar, etcétera. Un abrazo y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Dice que los envió para nosotros, hermanos, estar predicando. Tenemos que conocer de Dios, conocer de Sagradas Escrituras y tener la autorización de nuestros sacerdotes. Me acuerdo que al inicio yo quería tener como el ministerio de alabanza conmigo y empezar con alabanzas, meternos en oración con música y que el grupo estuviera tocando, y dijo el sacerdote a mi esposa, porque la miró en la escuela donde mi esposa trabaja, pues es iglesia, escuela católica, y ahí se miran seguido, y le dijo, dile a tu esposo que se limite solamente a orar y a predicar, para que no hayan más personas por esto del coronavirus. Y es lo que estamos haciendo. Muy bien, vamos a continuar entonces. Veamos cuándo Jesús los envía a predicar. Mateo 28, 19. Y no es prediquen lo que a ustedes se les ocurra, lo que ustedes piensen, lo que espontáneamente ustedes crean que así es. No. Les dice así, Mateo 28, 19. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vamos a detenernos allí. Le está diciendo que Jesús tiene autoridad. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y también en la tierra. Por tanto, dice, vayan también ustedes y hagan discípulos a todas las naciones. Aquí vamos a aprender cómo hacer auténticos discípulos de Jesús a través de este texto bíblico. Para que sean verdaderos discípulos, deben de pasar por ese proceso de aprendizaje, de ser enviados. No vamos a contradecir a Jesús, no vamos a contradecir al Maestro, vamos a hacerlo tal como Él lo ha ordenado. Existen ideologías que bautizan solamente en el nombre de Jesucristo, tal como lo menciona en muchas veces Hechos de los Apóstoles. Y argumentan que debe de ser así porque no existe un texto en la Biblia donde los apóstoles bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque dicen que el nombre del Hijo no es nombre. Y si es el nombre del Hijo, entonces debe ser en el nombre de Jesucristo. No sé si me entienden lo que trato de explicarles, que a mí me lo explicó una persona. Yo soy hijo de mi mamá, pero no me llamo hijo, me llamo José. Así me lo explicó ella. Por lo tanto, para que el bautismo sea válido, dice ella, yo no puedo bautizar en el nombre del Hijo, porque el Hijo solo es un nombre, no es una persona. Por lo tanto, en la congregación de ella bautizan en el nombre de Jesucristo y nada más. Bueno, esa es su manera de, como le enseñaron. Aquí hay un detalle muy importante. Lo importante aquí no es mencionar solamente el nombre de la persona. Lo importante es invocar a la persona con ese nombre. Explico. ¿Qué es más importante? ¿El nombre o la persona? La persona. ¿Correcto? Un niño ya es importante aun si todavía no le hemos puesto el nombre, porque ya es persona. Desde que está en el vientre, sin nombre ese niño, ya es persona. Por lo tanto, es importante. Aunque digamos, se va a llamar José, se va a llamar Carlitos, se va a llamar el nombre que sea, la persona es persona. Me llamo José, pero no dejo de ser persona si me cambio de nombre. Ya ve que aquí en Estados Unidos uno
al agarrar la ciudadanía, yo me puedo cambiar el nombre. Me va a poner Mark Wilson para sonar así medio americano, ¿no? Sin embargo, no dejo de ser quien soy si yo me pongo Marcos, si yo me pongo Julio, José, la persona, yo seré siempre el mismo, aunque otros me pongan otros nombres. Entonces, lo importante es la persona. Yo no dejo de ser quien soy aún teniendo otros nombres. Porque el nombre, mis queridos hermanos, solamente nos identifica, pero no nos hace personas. Si logramos entender, yo le pedí mucho a Dios en oración anoche que pudieran entenderme, espero que sí. El nombre solamente sirve para identificarnos, pero el nombre no nos hace personas. Persona nos hace Dios. Entonces, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, mire lo que dice el texto bíblico, Mateo 28, más adelante, dice que los envió a predicar. Más adelante dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Aquí hay datos muy importantes y vamos a mencionar dos. Uno, para ser discípulos de Cristo hay que ser bautizado. Si su hijo aún no está bautizado, no es del pueblo elegido de Dios, porque para ser del pueblo de Dios hay que ser bautizado. Por eso nosotros los católicos lo primero que hacemos a los meses es bautizar a nuestros hijos, porque nadie sabe el día ni la hora, dijo Jesucristo. Recuerdo cuando nuestra hija, que ya tiene 8 años, Galilea, nació en situaciones muy difíciles. Nosotros de inmediato le hablamos al sacerdote para que fuera a bautizar al hospital, porque ella estuvo 50 días en el hospital en una situación muy crítica, porque para nosotros era muy importante que ella tuviera el bautismo por cualquier situación que pudiese pasar. Entonces, para poder ser del pueblo elegido de Dios, hay que ser bautizado. ¿Qué pasaría si un hijo mío muere sin ser bautizado? ¿Para dónde va a ir? Si para poder tener salvación se necesita el bautismo. O sea que un niño no es heredero del reino de los cielos si no es bautizado. Hay que poner atención en esta situación porque esto es de salvación, hermanos. Esto es tan importante considerarlo seriamente porque es probable que si uno de nuestros hijos fallece sin tener el bautismo, siendo nosotros conscientes de que el bautismo es para el perdón de los pecados y es para salvación, posiblemente seamos nosotros causa de tropiezo para la salvación de ese niño, de esa niña. Urge el bautismo, la salvación de nuestros hijos. Hay alguien, hermanos, que no quiere que las personas se salven, y es Satanás. Por eso, Satanás se ha disfrazado, transgiversando las santas escrituras para hacernos pensar de que eso no es importante, que hasta que yo esté grande y tenga uso de razón, tome yo mi propia decisión de hacerlo. ¿Por qué no lo deja también que decida ponerse el nombre que a él le guste cuando esté grande? Porque es necesario que desde pequeñitos tengan nombre. ¿Por qué no deja que él se bañe hasta que ya él pueda bañarse? Porque es importante el aseo personal. ¿Y la salvación acaso no es importante? ¿Y el pertenecer al pueblo de Dios acaso no es importante? Es importante. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque vamos a hablar es parte de la iglesia de Jesucristo, porque Jesucristo les dijo, enséñenles. Mire el segundo punto, me voy a pasar de una vez al segundo punto. El primero es, ¿qué hay que hacer para ser discípulo de Jesucristo? El bautismo. 2, enséñenles, le dijo Jesús, que guarden todo lo que yo les he mandado. ¿Y qué es lo que los está mandando?
Vayan y hagan que todos sean mis discípulos, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si nosotros somos bíblicos, vamos a obedecer el mandato de Jesús. Enséñenles que guarden todo lo que yo les he mandado. Otros pueden andar enseñando cosas distintas a las que Jesucristo enseñó, pero nosotros no. Tenemos que enseñar lo que Jesucristo enseñó. Por eso nuestra iglesia cuida la doctrina, cuida los sacramentos, para que no surjan falsas interpretaciones de la misma Biblia. Cuida que nosotros nos instruyamos antes de predicar. Y aquí dice el mismo texto bíblico: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Llama a 12, los instruye, les envía el Espíritu Santo, los envía a predicar y les hace una promesa. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días. O sea que la iglesia, después de la elección de estos 12, no ha dejado de existir ni dejará de existir por más que le tiren piedras. ¿Por qué razón? Porque es una promesa de Jesucristo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Primera de Corintios, en el capítulo 12, versículo 12, San Pablo nos dice cómo pertenecer a ese cuerpo de Cristo, a esa iglesia, porque hemos sido bautizados para formar un cuerpo. ¿Cómo se llama ese cuerpo? Colosenses 1:18. Usted puede leer Primera de Corintios 12:12 por cuestión de tiempo. ¿Cómo se llama ese cuerpo? Colosenses 1:18. Y además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Jesucristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Pero ¿cuál es ese cuerpo? La iglesia. ¿Qué tan importante es esa relación entre cabeza y cuerpo? ¿Usted cree que una cabeza cortada del cuerpo puede subsistir? No sobrevive ni la cabeza ni el cuerpo. Dios siendo cabeza sí, pero nosotros siendo cuerpo no, porque Él es Dios y nosotros somos humanos. Sin embargo, la relación tan íntima, la relación explicativa de este texto de San Pablo nos enlaza tan fuertemente a Jesucristo como iglesia, que dice que además Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Una iglesia que Jesucristo fundó, aquella que llamó, aquella que instruyó y le dio el Espíritu Santo, se pertenece al cuerpo a través del bautismo. Y ese cuerpo de Cristo es la iglesia. Pregunto, entonces, ¿es importante para usted la iglesia? Claro que sí, es importante, pero la de Jesucristo, no todas las 45 que hay aquí en la ciudad de Sedalia. Bueno, hay más, 45 son las que están registradas en Google, las que yo pude encontrar, pero sé de 2 que yo sé dónde están, que no estaban en Google, porque dicen los estudios, las encuestas, que en Estados Unidos se abre un garaje, 3 garajes por semana aquí en Estados Unidos, porque la fe se ha convertido muchas veces en negocio. Entonces, estén alertas, dijo Jesucristo. Vamos a verlo más adelante, qué es lo que dijo Jesucristo respecto a todo esto, porque van a venir falsos profetas, porque van a venir personas con ambiciones distintas a evangelizar, porque para evangelizar tenemos que estar en la iglesia de Jesucristo si queremos evangelizar verdaderamente. Yo siempre he dicho esto y lo comparto con todos ustedes el día de hoy. A mí me mandó a llamar una vez una persona para que yo me encargara de una iglesia e íbamos a compartir, así era el mensaje, compartir ganancias para la salvación de las almas. Hermanos, desde aquí yo puedo estar salvando almas. No necesito reunirme con otras personas para hablarles de Dios. Gracias a Dios,
Claro, todos necesitamos dinero y quisiera tener dinero, tener más aquellos que saben las situaciones que a veces estoy pasando. Pero gracias a Dios he logrado entender que es más importante predicar limpiamente la palabra de Dios sin fines de lucro que condenarme con mucho dinero. Sí. Bueno, el cuerpo, ¿cómo se llama ese cuerpo? Dijimos nosotros, la iglesia. La cabeza es Jesucristo. Seguimos con Marcos 13, versículo 15. Vamos a pasarnos a Marcos 13, 15. Regrese su Biblia para seguir con la idea principal. Vamos a irnos con Marcos 13, que es lo que estamos escudriñando, pero surgen entre estos textos muy importantes que tenemos que también mencionarlos y escudriñarlos para poder entender todo el concepto, porque la palabra de Dios es un rompecabezas que hay que armarlo bajo la luz y la guía del Espíritu Santo. Muy bien. Versículo 15 del capítulo 13 de San Marcos. Y tener autoridad, dice, para echar fuera los demonios. Los manda y les dice bauticen, pero también les da autoridad hasta de echar demonios. Y constituyó a los 12, a Simón, a quien le puso por nombre Pedro. Aquí entramos ya en otra situación muy importante. A Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, y a ellos les puso por sobrenombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. A Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananita y a Judas Iscariote, el que lo entregó. Él volvió a casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sabe que aquí hace énfasis el texto sagrado en Simón Pedro? Recalca, subraya y pone en negrita a quien le puso por nombre Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro significa piedra. Y sobre esa piedra, la piedra angular que es Jesucristo, en esa piedra que es Pedro, piedra más chiquita, piedrita como usted le quiera llamar, el cimiento es el cimiento donde él empieza a construir la iglesia que ya estableció, que ya eligió, que ya escogió. Los 12, cuando los llama, forma iglesia Jesucristo. Dice, mi iglesia, una sola. Pero después la establece sobre el cimiento de Pedro, que ese podría ser otro tema para poder aprender un poquito más referente a este tema. San Mateo en el capítulo 16, versículo 17, para tener ese refuerzo de lo que estamos hablando, dice también así, Mateo 16, 17 en adelante. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Escuchen lo que viene. Buxos caperuxos. Te daré las llaves de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates en la tierra, también quedará desatado en el cielo. ¡Wow! Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Será que Jesús le está dando autoridad a Pedro aquí en la tierra para que guíe a esa iglesia que él mismo llamó, que él mismo eligió? Claro que sí. ¿Por qué es tan importante resaltar esto? Porque él les pregunta, si usted lee un poquito atrás este texto bíblico, ¿quién dice la gente que soy? Y unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta, otros dicen que eres el profeta Juan el Bautista. Entonces él les hace una pregunta a esa iglesia que él ya había formado. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Se quedaron callados
Y viene el Espíritu de Dios y se lo revela a Pedro. Y le dice: Pedro, tú eres el Hijo del Dios vivo. Imagínense qué hermoso esto. Cuando le contesta a Pedro aquellas palabras inspiradas por el Espíritu Santo, le dice Jesús, el versículo 17, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto que no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro. Mire, ya no le dice Simón, le dice, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, dice esta versión que yo tengo acá. Y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. O sea que nosotros los católicos somos más que vencedores. O sea que nosotros los cristianos somos más que vencedores, porque es una promesa de Dios. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra también quedará desatado en el cielo. Yo era el coordinador del grupo de oración Preciosa Sangre de esta ciudad, de mi comunidad, de San Patricio o San Paul, que es ahora. A mí me dieron llaves de la iglesia. Los hermanos llegaban a la reunión y si a mí me agarraba la tarde, ellos estaban fuera de la iglesia, porque el que tenía la llave era yo. Mira, autoridad tenía yo. Por eso llegaba tarde, para hacerlo sufrir. Cuando yo abría, ellos podían entrar, a la iglesia. Cuando usted le da la llave del carro a un amigo, a su esposa, a un hijo o hija, le está dando total autoridad de ese vehículo. Ese es el significado de darle las llaves también a Pedro, y no del carro ni de la iglesia. Le está dando las llaves del reino de los cielos, y todavía le dice más. Y aparte de que tú tengas las llaves, lo que tú decidas aquí en la tierra se tomará en cuenta. Mire, autoridad divina se tomará en cuenta allá en el cielo, y lo que desates aquí también queda desatado. Entonces, ¿tiene autoridad el Papa? Claro que la tiene, es bíblico. A eso se le llama sucesión apostólica. El primer líder de la iglesia de Jesucristo es Pedro, al cual nosotros llamamos Papa. Y sabe que en este mismo tema, o en la parte 2, por decirlo así, yo le tengo el nombre de los primeros papas que fueron sucesores de Pedro, según la Biblia, no según la historia. Claro que a través de la historia usted puede encontrar en Google cuántos papas ha tenido, y ahí le va a dar el nombre de todos. Entonces, eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Le da autoridad. ¿Por qué le dio las llaves a Pedro? Porque eso representa autoridad. ¿Cómo podían entender ellos este concepto de Jesucristo de dar llaves, de dar autoridad? Porque como era un pueblo judío, ellos conocían el Antiguo Testamento. Ya vamos a terminar con esto, pero quiero aclarar esto también y ponerlo como un apoyo al pensamiento judío, a la cultura judía. Isaías, en el capítulo 22, versículo 20 en adelante, dice así: en ese día llamaré a mi siervo, a Eliaquim, hijo de Hilquías. Lo vestiré con tu túnica, le pondré tu cinturón de honor y le daré tu autoridad. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. Escuche lo que viene. En sus hombros, o sea, una carga, un compromiso fuerte, le pondré la llave de la casa de David. Nadie podrá cerrar lo que él abra, ni abrir lo que él cierre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Le está diciendo que en el Antiguo Testamento esa era la manera de dar autoridad. Usted se acuerda de José el soñador, quien llegó a ser después de estar preso, después de sufrir tanto. Era el segundo del faraón en Egipto, porque a él también le dieron autoridad. A él le dieron ese
peso sobre sus hombros, una autoridad indiscutible. Ellos conocían esa importancia de entregar las llaves. Hasta hoy lo conocemos. Un ama de llaves es aquella que tiene autoridad sobre todos los demás. Es como un padre, dice aquí, para los habitantes de Jerusalén. El es como un padre para los habitantes de Jerusalén. Así es como lograron entender los demás apóstoles que le está diciendo Jesús: Pedro será como un papá para ustedes y para todo el cristianismo. Usted y yo, si realmente queremos estar en la iglesia de Jesucristo, tenemos que asumir las responsabilidades que asumieron también los apóstoles y estar bajo la autoridad divina de Jesucristo a través de aquel sucesor que dejó aquí en la tierra. La iglesia salva, claro, porque yo he escuchado que dice, no, la iglesia no salva. Lo que salva es la relación personal con Jesús. Vamos a ver qué dice Hechos 2:39 en adelante. La iglesia salva, aquí está la respuesta. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos. No haga a un lado de la salvación a sus hijos. Y para todos los que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. Era la predicación de Pedro. Y aquí está dando el acontecimiento de lo que sucedió en ese momento. Cuando él predicó todo esto, le estaba diciendo: sus hijos también. No excluyan a sus hijos. Es para todos los que están lejos, incluyendo también a sus hijos de manera muy importante. Y dice después: así que los que lo recibieron la palabra, fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mire, esto es doctrina apostólica. No estamos hablando de 1500 años después, estamos hablando de la predicación de Pedro, de esa iglesia que Jesucristo llamó y constituyó y le dio fuerza y autoridad. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. La Iglesia Católica hace todo esto. Doctrina de los apóstoles, sucesión apostólica, la comunión, Sagrada Eucaristía, el partimiento del pan, el dar gracias a través de la misa y las oraciones. La iglesia es importante para la salvación, pero la iglesia que dejó Jesucristo, la que inició con 12 y los constituyó apóstoles y los instruyó y les dejó un líder llamado Pedro, que nosotros le llamamos papá, o sea, papa, es importante para la salvación. Si nosotros somos cristianos, debemos de creer lo que Jesucristo nos enseñó. Si usted no logró conectarse cuando empezamos el tema, yo lo invito a volverlo a escuchar después, porque lo vamos a dejar ahí para que haga un estudio exegético de las Sagradas Escrituras y poder entender, ¿y yo en qué iglesia estoy entonces? ¿En la de Jesucristo o en la que fundó un hombre? Porque yo estoy en la que fundó Jesucristo a través de los 12 apóstoles y creo lo que la Biblia dice, porque la Iglesia Católica es quien hizo las Sagradas Escrituras. Por eso hoy las interpretamos de acuerdo a la luz de la recta interpretación de nuestra Santa Iglesia Católica. Vamos a ver qué dice San Mateo en el capítulo 16 otra vez. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló el humano, sino te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Nosotros, hermanos, vamos a entrar al reino de los cielos si acaso muriéramos nosotros en este momento, por poner un ejemplo, y no estoy bautizado y no soy amigo de aquel que tiene las llaves. Al contrario, he hablado mal de él,
de esa sucesión apostólica, de esa jerarquía eclesiástica que Jesucristo instituyó, yo creo que me voy a ver en problemas a la hora de llegar con Jesús. Si hablé mal de la mamá de Jesús, si yo me enojo que hablen mal de mi mamá, imagínese Jesús. Pensemos un poquito en eso y eso nos va a ayudar a reflexionar la palabra de Dios. ¿Será que la iglesia donde usted está, el guía, el líder de esa iglesia, tiene las llaves? Tiene las llaves de la estructura, ¿no? Pero del reino de los cielos, ninguna otra iglesia tiene la autoridad que Jesús le dio a nuestra Santa Iglesia Católica. ¿Que han habido errores? Sí, pero hay una promesa. Ni las puertas del infierno la podrán destruir. Y esa promesa la creemos y por eso seguimos en la lucha, porque dijo, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, porque el demonio la va a querer destruir. El demonio va a hablar mal de la iglesia para destruirla. El demonio se va a meter inclusive dentro de la misma iglesia porque de ahí es donde sale la división, de ahí es donde salen tantas cosas para destruir la misma iglesia. No es lo mismo estar en la iglesia que es de Jesucristo a estar en una iglesia que imita lo que Jesucristo enseñó a hacer. Eso es diferente. La autoridad que le confiere a la iglesia es única. Si para usted no es autoridad y todo lo que hemos hablado no tiene eso, lea los textos bíblicos, pídale al Espíritu Santo sabiduría y Dios le va a dar un premio. A esta misma iglesia le da San Pablo unas estrictas recomendaciones. Y vamos a terminar con esto porque ya llevamos 1 hora. Espero no estén aburridos porque yo estoy emocionado, confiando en Dios que va a dejar su semilla de la palabra en sus corazones. Tengan cuidado por ustedes mismos, Hechos 20:28. Y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, mire, jerarquía, para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. ¿Se acuerda de la sangre que le hablaba? Porque yo sé que después de mi partida, les dijo a los apóstoles, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán la vida al rebaño, y que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Palabra de Dios. Esto es preocupante. 1500 años, esa iglesia que Jesucristo llamó, esa iglesia que Jesucristo bendijo y oró por ella y le hizo el envío, perseveró 1500 años. Pero mire lo que sucedió. Aquí está escrito. Tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. El obispo es el anciano, el que cuida la doctrina a las ovejitas, cuida que caminen en fe. Los manda a pastorear esa iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia del Señor, la cual adquirió para sí. O sea, es la iglesia de Cristo, es decir, mi iglesia, mediante su propia sangre. ¡Ja! ¿Será que no vale la iglesia que está comprada a precio de sangre de Jesucristo? Porque yo sé, dice, que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces. Mire esta advertencia que hace San Pablo. Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. A eso se le llama transgiversar las escrituras, interpretar las escrituras a mis propios intereses. Le dejo una tarea. Averigüe quién es el fundador de su iglesia. Y si no es Jesucristo, va a ser un hombre. Y si es de un hombre, usted está siguiendo ideologías de hombres y está separado de la iglesia de Jesucristo. Vamos a terminarlo hasta ahí.
porque ya tenemos 1 hora o más. Algunos han de estar diciendo, no, hermano, sígale. Otros, usted ya no se cayó. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a darle gracias a Dios. Si usted quiere que continuemos la segunda parte de quién fundó su iglesia, hágamelo saber en sus comentarios y vamos a continuar. Pero recuerde que el siguiente tema del próximo sábado lo va a compartir mi esposa y va a ser titulado El perdón, porque vamos a ir uno de estudio bíblico y otro de exhortación o de esperanza, de fortaleza, etcétera. Porque hay que alimentar las dos áreas, la espiritual y también la intelectual. De cierto modo, hoy nos hemos preocupado por aprender más de nuestra fe, de nuestra doctrina. El programa es titulado Explicando nuestra doctrina. Es lo que yo estoy tratando de hacer con ustedes en esta oportunidad. Muy bien, entonces vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito, Jesús amado, queremos agradecerte porque nos has permitido, Señor, aprender de tu palabra de una manera diferente, de una manera sencilla, de una manera más comprensible, oh Dios. Pero queremos pedirte que así como les enviaste el Espíritu Santo a aquellos apóstoles, en esta noche envíes tu Espíritu Santo sobre mí, sobre mi familia, sobre mis hijos, para que no queden excluidos de tu santa iglesia. Dame la capacidad, Señor, de poder guiar a mi familia en la iglesia verdadera, que pueda descubrir, Señor, si estoy en la verdad o no lo estoy. Dame de tu Espíritu Santo para poder entender, Señor, lo que en esta noche tú me quisiste decir al corazón. Ayúdame, Señor, a interpretar tus sagradas escrituras, a entender tus designios para poder guiar a mi familia en el camino que conduce a la vida eterna. Porque tú lo dices en tu palabra, Juan 14:16, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo quiero, Señor, seguir tus caminos, seguirte a ti, para estar en la verdad y tener vida eterna. No permitas que me vaya a perder, Señor, en este mundo secular, siguiendo ideologías humanas, pudiendo seguir, Señor, la enseñanza que tú mismo nos dejaste a través de las sagradas escrituras, pero dejando una jerarquía al cuidado de estas escrituras, de esta doctrina. Ayúdanos como familia, Señor, a ser mejores en la vida. Queremos pedirte también, Señor, de manera especial por todos los que están enfermos por el COVID-19, enfermos de cualquier otra situación, otra enfermedad, cáncer. Ayúdalos, Señor, a sobrellevar esa enfermedad y ofrecértela a ti, oh Dios, para que sus pecados, muchos pecados, les sean perdonados. Te pedimos, oh Dios, por los enfermos, pero enfermos espirituales que no quieren saber de ti, que no quieren escuchar, Señor, las sagradas escrituras, porque piensan que quedándose solos en casa es suficiente para adorarte y bendecirte. Que no necesitan aprender de nadie, Señor. Arranca de raíz ese egocentrismo en el cual están envueltos, oh Dios, y rompe con la espada de tu palabra, Señor, esa burbuja en la que están encerrados, para que pueda penetrar tu palabra en sus corazones y empiecen a anhelar ese deseo de escudriñar, de conocer más de tu santa doctrina. Oh Dios amado, te ruego por aquellas familias que en este momento se han unido en oración conmigo, aquellos que están en otros países, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en otros estados dentro de aquí, Estados Unidos. Bendícelos a ellos, oh Dios, para que el día de mañana
puedan dar testimonio de esa luz que han mirado a través de tu santa palabra y que den testimonio de haber descubierto, Señor, aquellas obras escondidas en sus corazones y que a través de tu luz han sido desenvueltas como un regalo que tú tenías para ellos. Padre bendito, ruego por los hijos, por los adolescentes, para que puedan buscar el camino de la verdad. Ayúdales a los padres, a las madres, a tener la suficiente sabiduría divina para poderlos guiar en el camino de la verdad. Ruego por los hermanos, oh Dios, que no son de nuestra iglesia, que no están, Señor, tal vez de acuerdo con nuestra doctrina, pero ruego por ellos, para que les des tu luz y puedan amarte con un corazón sincero y humilde, porque para entender tu doctrina, para entender tu palabra, se requiere sabiduría, y la sabiduría ejercita la humildad. Con humildad podemos aceptar nuestros errores y poder empezar un nuevo caminar contigo. Padre bendito, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, queridos amigos, que Dios los bendiga y recuerde, la siguiente cita es sábado a las 7 de la tarde a través de esta misma plataforma de Facebook. Sin olvidar también hacerles la invitación que me busquen a través de YouTube para poder hacerlo en vivo a través de YouTube también, y que muchas personas más de una manera más fácil puedan compartir este mensaje y llegar con la palabra de Dios a aquellos corazones que lo estén necesitando. Estoy contento porque yo no soy muy bueno con lo de YouTube, estoy conociéndolo hasta ahorita, me he preocupado un poco de conocer más. Y ya tenemos, creo que 21 suscriptores en mi canal. Búsqueme como José Palacios Católico. Y de esa manera usted va a estar ayudando en la evangelización. ¿Por qué razón? Para los que saben, se lo voy a volver a repetir. No voy a cansar de hacerlo porque esto es importante. Si yo no tengo 1000 suscriptores en el canal de YouTube, YouTube a mí no me permite realizar transmisiones en vivo como lo estoy haciendo a través de Facebook. Entonces es importante que se suscriban 1000, mínimo 1000, para poder yo transmitir en vivo, así como lo estamos haciendo ahorita. Miren, lo malo tener teléfonos baratitos, ¿verdad? Que nunca carga. Ok, les quiero enseñar esta es la fotografía que yo tengo para que me busquen así, mire. ¿Dónde está? Ok. Así. Ok, ahí está. Así me van a encontrar. Y quiero también anunciarles que cuando usted pone José Palacios, ahí le va a salir de inmediato un José Palacios católico, cantante, pero ese no soy yo. Yo canto y hasta el agua se va en la ducha. Yo predico para la gloria de Dios, pero dentro de todos los videos que tiene este hermano José Palacios, ahí va a encontrar esta fotito, mire, esta mía, y ahí usted lo abre y le da a suscribirse, y de esa manera va a estar ayudando a la evangelización. Hermanos, que Dios los bendiga y los guarde, y nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Saludos a las comunidades de nuestra diócesis y que Mamita María ruegue por cada uno de nosotros. Amén. Saludos a todos. Oh, mire, antes que me vaya, quiero saludar, porque creo que no lo hicimos al principio, a Moni Lozano, a la comunidad Misioneros de Jesús. Si no, me va a mandar a pegar un reglazo en la cabeza porque no lo hice. Quiero también saludar a mi primo
de El Salvador. Él creo que vive todavía en San Miguel, a Orlando Palacios, que estuvo también escuchándonos el sábado pasado, y que también es una familia evangelizadora. De la Unión nos estuvieron escribiendo muchas personas también, y así en general creo que dijo todo lo demás mi esposa. Así es que quedamos conectados con Jesús, unidos en familia, leyendo las Escrituras. Ahorita yo voy a hacer una asamblea con mis hijos aquí en mi casa y seguimos orando unos por otros. Que Dios los bendiga y gracias por estar en sintonía con el programa Escudriñando las Escrituras, analizando las Escrituras. Cuídense mucho.